Más detalles acerca de las promesas incumplidas allá en Tocumen. Continuamos a las 7:31, nos acompaña Carlos Smith, es vicepresidente de la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Hay mucha preocupación sobre la recuperación del aprendizaje después de 10 semanas de huelga docente. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las recomendaciones de Capadeso sobre este tema de la huelga docente y de qué forma recuperar el aprendizaje que se está perdiendo entre los jóvenes? Buenos días. Buenos días, gracias por tenernos acá. Y sí, estamos muy preocupados por el impacto acumulado, porque estamos hablando de 70 casi días en este momento, pero que se suman a cerca de 500 días perdidos en los últimos 5 años. Y pues dicho eso, vemos como un avance el acercamiento entre las partes en conflicto. Me refiero a los gremios y a algunas autoridades pues, del gobierno que permiten ver un poco de luz al final del túnel de terminar la situación de huelga, pero eso sería el inicio del enfrentamiento a una crisis de recuperación de aprendizajes. Y requerimos una estrategia bien puntual y es lo que queremos pues, hoy proponerle a la ciudadanía para que nos ayuden a ser también garantes de que esto suceda, ¿no? Los organismos internacionales como UNESCO y UNICEF plantean que es necesario en contextos como de crisis prolongadas, que los chicos y las chicas recuperen, colocar el centro en la recuperación de los aprendizajes. Es tentador en este momento pensar que dar todo el contenido que estaba programado para el año va a ser la forma en la que lo vamos a poder llevar a los chicos a donde tenían que estar, y realmente eso es contraintuitivo, pero no es así. Lo importante en este momento es poder diagnosticar en qué lugar están los chicos, recordar que los chicos que dejaron la escuela en abril, cuando llegan nuevamente a encontrarse con su maestro, han perdido aprendizajes importantes que tenían previamente. Entonces es importante saber en dónde están. Hay que priorizar un currículum, es una demanda que tenemos desde el tiempo de pandemia. Es importante focalizar los conocimientos básicos, los derechos fundamentales de aprendizaje que tienen que desarrollar para desarrollar otros aprendizajes, y también pues saber que si como sociedad no logramos resolver un conflicto en tiempo y los chicos y las chicas están siendo afectados y hay que extender el año escolar, pues tocará extenderlo. Crisis de recuperación de aprendizajes. Hay un tema que a lo mejor no se ha abordado. Estamos hablando de 11.000 educadores que todavía no retornan. Ojalá hoy retornen otros tantos, pero yo no sé si el ánimo, el entusiasmo de esos docentes que tal vez sienten que su lucha se ha perdido, que no les van a pagar sus 2 meses de salario. ¿Cómo va a llegar ese docente a impartir esa clase a estos estudiantes? O yo no sé si el tema va a ser, a ver, vamos aquí a... necesitamos nota. Yo no sé esta parte que tal vez no se ha conversado, porque aquí el estudiante ha perdido y hay un punto elemental. Siempre cuando se han dado las huelgas son octubre, noviembre, un poco por allá. 2 semanas luego de haber iniciado el año escolar, arrancó esta huelga. Es decir, los estudiantes no han tenido un aprendizaje en este momento. Yo no sé cómo en este caso puntual pudiese darse esta recuperación de aprendizaje con este escenario que le estoy planteando. Sí, es realmente complejo lo que usted menciona, porque aparte de los chicos que venían del verano ya habían perdido aprendizajes, llegaron como más o menos a repasar y nuevamente interrumpimos las clases. No tenemos claridad de cuántos maestros, cuántos niños, qué niveles también están siendo más afectados, y con todo respeto le pedimos al Meduca que también transparente esa información porque no es de dominio público. Pero sí, ante ese escenario lo importante es focalizar qué requiere cada niño por cada nivel. ¿Qué requieren los niños de preescolar? Requieren volver a jugar, requieren socializar, requieren rutina. ¿Qué requieren los niños de primaria? Fortalecimiento de lectura y matemática. Y los adolescentes en premedia y media, pensamiento crítico, autonomía. Entonces, los maestros, las maestras, tienen que volver a priorizar de qué manera van a poder entregar a través de metodologías activas este tipo de contenidos que son básicos para que los muchachos y las muchachas sigan desarrollando conocimiento. ¿Eso qué tiempo puede tomar? Esa es una intervención que va a durar el resto del año y es posible que se pueda llevar más allá del tiempo programado. Por eso es importante saber que si toca, y los papás tienen que también saber que si toca extender el año, pues tocará hacerlo, ¿no? Porque es un conflicto que nosotros, pues como sociedad adulta, no hemos podido resolver y está afectando especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Y es importante acá el liderazgo del Meduca, es importante un liderazgo de apertura, es importante un liderazgo desde la base, porque el trabajo de segmentación, de priorización, de acompañamiento, de recuperación es a nivel de aula, y dentro de cada aula es un multigrado. Cada aula en este momento va a ser un multigrado, porque hay niños que tuvieron una u otra clase, hay niños que recibieron materiales por WhatsApp, hay niños que no recibieron nada, hay niños que en casa los papás más o menos hicieron algo para poder mantenerlos activos. Entonces toca hacer una segmentación niño por niño, aula por aula, y si la instrucción va desde el Meduca pero no se operativiza, que es lo que pasó después de pandemia, que también esta misma recomendación
la dimos después de pandemia y no sucedió. Se dio una orden, una directriz, pero lastimosamente a nivel operativo, pues el día a día consuma a las personas. Entonces toca también hacer un cambio de mentalidad y que desde el liderazgo del Meduca se diga: en este momento el centro es la recuperación de aprendizajes más que la promoción de los chicos, de la cantidad de contenidos, de cumplir un currículum, de cumplir un manual, de cumplir una guía. Es que los chicos recuperen los conocimientos esenciales y eso requiere mucho trabajo fino a nivel de aula y por eso es tan importante el rol del maestro. Claro, Carlos, y no estamos hablando aquí del tema y ni la discusión que hay en torno al tema, sino de la profundidad, del fondo de las protestas que tienen que ver principalmente con los estudiantes que no van a poder recuperar ese aprendizaje perdido en este tiempo de paro. O sea, no hablemos acerca de la disputa que puede existir entre el Meduca y los educadores. Ese no es el tema, porque muchos llaman a un diálogo, sí, pero el diálogo debe ser en función de cómo recuperar las clases. Esa es la discusión que debe privar en este momento para beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Y quisiera agregar algo, porque nosotros creemos que en una sociedad democrática va a haber disenso. Y yo creo que hemos perdido la capacidad de escucharnos y de respetarnos en la diferencia. Y tenemos otros temas importantes por delante. Esto va a volver a pasar. O sea, tenemos que empezar a ver la educación como un servicio esencial. Nuestra postura no es que no exista una diferencia de criterio, no es que exista negociación, no es que existan intereses de las partes involucradas. Es que la educación se vea como un servicio esencial y que no se suspenda producto de estos conflictos. Que logremos encontrar la forma de escucharnos, de dialogar, sin afectar directamente a los chicos, porque les recuerdo que la educación no solamente la escuela no solamente es un espacio de recibir conocimientos. ¿Dónde hay agua? En las comunidades, en las escuelas. ¿Dónde los chicos reciben una alimentación balanceada? En las escuelas. ¿Dónde hay alguien que se preocupa por ellos? En las escuelas. O sea, la escuela es un espacio de crecimiento, de desarrollo corporal, físico, espiritual, psicológico, ¿no? Y cuando sacamos a los niños de esa situación, los colocamos en un espacio de mucha vulnerabilidad. Y por eso es importante recordar que las escuelas siempre deben estar operativas, que los niños siempre deben estar en la escuela, a pesar de los conflictos y diferencias que podemos tener entre los sectores, que son válidas y que en una sociedad democrática es importante que se puedan dirimir de una forma distinta. Con lo que ha pasado en este momento, más de 2 meses ya de paralización, ¿se pueden realmente recuperar esos contenidos, recuperar las clases o solamente se puede hacer si se extendiese el periodo escolar? Para eso requerimos los datos y eso, pues le mencionaba que no tenemos claridad en ellos. Es muy difícil recuperar aprendizajes. Eso creo que está bastante claro. No se puede tampoco dejar de lado las necesidades de los chicos de bienestar. Darles todo el material que debieron haber recibido en un año, en estos 2 meses paralizados o en los 490 días previos, en 5 o 6 meses, es realmente contraproducente y es antipedagógico. Lo que toca hacer es priorizar, currículum priorizado, cuáles son las competencias básicas. Y también toca hacer un ejercicio, como le decía, pues también de honestidad y decir, hey, ¿tenemos el tiempo o no lo tenemos? Si no tenemos el tiempo y hay que extender el año escolar, tenemos que apuntar en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Carlos Smith es vicepresidente de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, hablándonos un poco acerca de la recuperación del aprendizaje después de más de 10 semanas de huelga docente. Y ahora está